H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:31 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo en Radio Intereconomía. Ya saben, los martes a esta hora hablamos de hidrógeno, una nueva edición de H2 Intereconomía. Es el 33º capítulo de la temporada en el que vamos a poner el foco y vamos a conocer hoy a Arcamo Group. Es una empresa que se posiciona en sectores de petróleo, gas, energía, con experiencia en instalaciones de hidrógeno verde para el desarrollo de semiconductores, y nos lo va a contar, nos visita esta mañana, que va a ser nuestro invitado, su director general, don Juan Manuel Serrano. Nos va a acompañar también Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema, que está casi recién llegado de Huelva, donde ha estado con la vicepresidenta primera del Gobierno, con María Jesús Montero, que ha estado visitando allí en Huelva las instalaciones de Ariema, donde se van a fabricar por completo los primeros electrizadores del país. Vamos a hablar de ellos, vamos a hablar también de talento, porque en esa visita de la ministra se situaba Andalucía como destino preferente para profesionales altamente cualificados, con ese objetivo, con el de atraer talento. Luego hablamos de esto con Rafa Luque y analizamos también las noticias que nos ha dejado el hidrógeno en esta última semana. Noticias que nos cuenta Roberto Sol, y que comenzamos hablando de España, que domina la segunda subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, con más de la mitad de los proyectos elegidos por la Comisión Europea. 8 de las 15 propuestas de producción de hidrógeno renovable avaladas hoy por Bruselas se desarrollarán en territorio español y podrán recibir un total de 292 millones de euros, la mayor suma entre los 5 países beneficiarios. María Canal, jefa de prensa de la Comisión Europea en España, en los micrófonos de Radio Intereconomía. De los 15 proyectos anunciados, de los 992 millones de euros de financiación para estos proyectos, España se lleva 292 millones. Así que un buen impulso a la transición verde. Seguimos en Europa, porque el Partido Popular Europeo rechaza el proyecto de normativa de la Unión Europea sobre hidrógeno bajo en carbono. 2 destacados miembros del Partido Popular Europeo han advertido al comisario de Energía, Dan Jorgensen, de que el último borrador de normativa de Bruselas para la producción de hidrógeno bajo en carbono, cuyo contenido fue divulgado hace pocos días, no obtendrá el respaldo del grupo político de centro-derecha, el mayoritario en Estrasburgo. Según el proyecto de legislación secundaria de Bruselas, el hidrógeno bajo en carbono se define como producido a partir de fuentes de energía no renovables, pero que tiene al menos un 70% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que la producción tradicional a partir de combustibles fósiles, normalmente gas natural. Ya en nuestro país, Extremadura quiere tener en 4 meses un plan estratégico de hidrógeno verde. El presidente del clúster extremeño de la energía, Vicente Sánchez, explica que tras la reciente constitución de una mesa, ahora el objetivo es avanzar en la estrategia, porque choca que pese al gran potencial que tiene Extremadura en este campo, no cuenta aún con un plan estratégico. ITP Aéreo completa con éxito las primeras pruebas de combustión de hidrógeno en una unidad de potencia auxiliar. Estos ensayos forman parte del proyecto de utilización de hidrógeno en base líquida de unidades de potencia auxiliar, cuyo objetivo es integrar unidades de potencia alimentadas con hidrógeno líquido criogénico en aeronaves de emisión crítica, minimizando la dependencia de carburantes fósiles y mejorando la seguridad energética. La sevillana Evo completa el desarrollo de un revolucionario tractor para logística propulsado con hidrógeno. La firma especializada en movilidad sostenible presentará en septiembre este vehículo, que ha fabricado la ayuda de fondos europeos, y prevé tener listos en 2027 2 autobuses con hidrógeno para el transporte de pasajeros. La Universidad de Vigo tendrá una planta piloto para el análisis de combustión de hidrógeno. Acogerá la primera planta piloto completamente instrumentada para la investigación exhaustiva de la combustión de hidrógeno puro en pleno proceso de descarbonización. Este proyecto llega de la mano del Grupo de Tecnología Energética, equipo puntero conformado en la actualidad por cerca de medio centenar de investigadores e investigadoras con diferentes líneas de trabajo, unidas por un eje común: la búsqueda de soluciones energéticas sostenibles, adscrito al Centro de Investigación en Tecnologías, Energías y Procesos Industriales. Vamos con nuestra noticia sostenible. Un paso más en la descarbonización del sector aéreo. South Europe Ground Services, la filial handling del grupo IAG, ha comenzado a usar diésel renovable HVO 100 producido por Moeve, con el objetivo de contribuir a la descarbonización de los aeropuertos españoles. Este biocombustible, compatible con los motores de los vehículos actuales, permite optimizar el uso de la flota existente sin necesidad de sustituirla.
a la vez que puede reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida en comparación con el diésel tradicional. Ya ha sido implementado en los aeropuertos de Málaga, Granada, Jerez de la Frontera y Almería, y se prevé que a lo largo del año también se empezará a utilizar en los de Barcelona, Badajoz y Córdoba, alcanzando hasta el final del año un consumo total de 150.000 litros. Para garantizar el suministro de diésel renovable a sus clientes, Moeve, junto a su socio, están trabajando para desarrollar una nueva planta de producción de biocombustibles de segunda generación que producirá 500.000 toneladas al año de HVO y SAF, combustible sostenible para la aviación, con el objetivo de llegar a 2,5 millones de toneladas de biocombustibles anuales en 2030. — 11:37 de la mañana, hora menos en Canarias. H2 Intereconomía, nueva edición de este programa. El único, ya saben, que habla exclusivamente en la radio española de hidrógeno, con Ariema, con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Muy buenos días, Rafa, ¿cómo estás? Yo muy bien, Rubén. Bienvenido. ¿Y tú? Me alegra mucho verte. Contaba yo al comienzo que vienes casi recién llegado, estás casi recién llegado de Huelva, que ha estado allí la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitando vuestra fábrica, donde se van a fabricar esos electrolizadores. ¿Cómo ha sido esa visita? Bueno, la verdad es que estamos encantados. En el fondo, las administraciones tienen que hacer mucho por el hidrógeno, porque el hidrógeno verde, no olvidemos que todavía no es rentable, y ese apoyo pues se puede manifestar de muchas maneras. Desde luego agradecemos todas las empresas del sector la financiación, pero hace falta, pues eso, gestos, una cierta notoriedad, y en ese sentido pues la visita de la vicepresidenta nos encantó. Huelva no está muy cerca de Madrid, y es un gran gesto que ha venido a ver las instalaciones. Además puso en el foco la planta de Ariema, esas instalaciones donde se van a fabricar, como contábamos, esos primeros electrolizadores aquí en el país. Y hablaba también de talento, ¿no? De atraer talento, de atraer y de potenciar el personal cualificado, ¿no? Sí, la verdad es que en España, y eso pues no sé si surgirá hoy en esta charla, captar talento ya cada vez es más difícil en determinados sectores y gremios, como es el caso de los ingenieros, pues encontrar determinadas especializaciones y en una ubicación como es el caso de Huelva, pues no es fácil. Nosotros tenemos mucho talento local, de Huelva, también de Sevilla, pero tenemos también compañeros de ámbito internacional que hemos conseguido animarles y que trabajen aquí con nosotros. En el fondo, y enlazo con lo que comentaba de la visita, lo importante de este tipo de inversión, en concreto una fábrica de electrolizadores, es el efecto tractor. Es decir, nosotros tenemos ya 40 personas trabajando en Huelva, con la fábrica llegaremos a 400, pero traccionamos de muchas empresas. Hoy tenemos un buen ejemplo con uno de nuestros mejores proveedores, que es Arcamo, que es una empresa que hoy conocerán los oyentes más a fondo, y para nosotros es uno de nuestros proveedores clave. Ahora lo explicarán ellos mejor que yo, porque son máquinas muy complejas y hay que generar cadena de valor. O sea, qué bien me lo has puesto. He puesto el córner para rematarlo desde el área chica. Qué bien traído. Nuestra empresa que nos visita hoy, como ya avanzamos, que es Arcamo Group, y está con nosotros su director general, don Juan Manuel Serrano. Juan Manuel, bienvenido, muy buenos días, encantado de recibirte por aquí. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Aunque la presentación de Rafa ha sido ya muy buena, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis en Arcamo y qué relación tenéis con el hidrógeno? ¿Qué estáis haciendo? Te sorprendería lo que hacemos, porque la verdad es que lo hacemos desde hace muchos años. Es decir, nosotros llevamos trabajando con hidrógeno más de 20 años. La cuestión es que es verdad que le hemos puesto luego un apellido que es ese de color verde, que todos conocemos, y es verdad que en eso llevamos menos tiempo y que seguimos ahondando nuestra posición en lo que es hidrógeno verde. Con el hidrógeno verde venimos trabajando desde el 2019 con una fuerza que Rafael conoce perfectamente, ¿no? Pero intentamos ocupar, como él bien decía, todos los eslabones de la cadena de valor. Es decir, es verdad que nacemos como una empresa de suministro de materiales, pero que estamos cada día innovando en otras áreas. Ya estamos trabajando en la parte de diseño previa, estamos trabajando en la parte de implementación, en las instalaciones, incluso en el mantenimiento posterior, ¿no? Con lo cual, nuestra vocación es cubrir todos los eslabones de la cadena de valor del hidrógeno, desde el principio, producción, hasta el consumo final. Con Ariema, ¿cuál es como proveedores, qué es lo que
¿Cuál es la relación, Rafa? Bueno, para nosotros es un proveedor especializado, pues verás, en este caso en nuestra máquina puede llevar varios cientos de componentes diferentes, estamos hablando de sensores, actuadores, esto tiene muchas válvulas, trabajar con hidrógeno implica medir presión, temperatura, humedad, pureza en mezcla de hidrógeno con oxígeno y para nosotros el mejor servicio de los que nos presta Arcamo es cuando hay algún tipo de equipo un poquito especial, pues un analizador en un rango que necesitamos que no está en el mercado habitual y confiamos en ellos para localizarlo y hacernos una buena propuesta. Eso desde hace 20 años. ¿Y cómo ha evolucionado la compañía, Juan Manuel, en estos años? ¿Y desde cuándo habéis notado que ha habido, no sé si mayor interés, habéis notado mayor demanda por vuestros productos, por vuestros servicios, por todo ese posicionamiento que nos contabas en el que está Arcamo Group en la cadena de valor? Sobre todo lo hemos notado a partir de que empieza a eclosionar el hidrógeno. Es verdad que ha tenido altibajos, como todas las transiciones energéticas tienen sus momentos y son temporalmente largas, no son cortas, pero sí que hemos notado que empieza a vislumbrarse un horizonte en el hidrógeno, sobre todo años 19-20, muy enfocado a la producción limpia del hidrógeno, ¿no? Por eso lo del color verde, ¿no? Entonces ahí es verdad que empezamos a notar un escalado a nivel nacional, incremento de proyectos, sobre todo en la parte de producción, y a medida que las empresas empiezan a interesarse, empresas grandes de primer nivel empiezan a interesarse por la producción del hidrógeno, pues nosotros empezamos a notar que tenemos más recorrido, y ese recorrido se traduce, como decía Rafael, primero en suministro, especialmente de la instrumentación necesaria para el manejo del gas, que no es fácil, que es una tecnología muy dedicada, y me gusta resaltar la parte tecnológica de la empresa porque lo es, por eso tenemos ingenieros, como decía Rafael, trabajando con nosotros, pero vemos que podemos hacer más cosas. Entonces empezamos con la parte de diseño poco a poco y empezamos con la parte de instalaciones también paulatinamente, sobre todo del 19-20 en adelante. Empresa española, ¿no? Como 100% española. Empresa española, fomentando innovación, tecnología española. Talento español también, como preguntaba yo antes, como comentamos con Rafa, esa necesidad de que haya talento, gente cualificada en el sector. Empresa, y le añado yo que no me parece menor, familiar española. Es decir, que nace de la aventura de una persona que decide apostar por un tema como el hidrógeno, que no es fácil, con sus propios recursos. Creo que tiene mucho mérito decir esto en un país en el que el 98% son pymes, pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues esto es una más, ¿no? Producción española, se produce todo en España, el montaje lo hacemos en la parte de Cataluña, ingenieros españoles, los diseños están hechos por ingenieros españoles, pero estoy de acuerdo con Rafael, es verdad que tenemos un problema de talento y es verdad que tenemos un problema para localizar personas que quieran continuar en la formación que necesita la ingeniería española en materia de manejo de gases, especialmente el hidrógeno en este caso. ¿El negocio de los clientes en España, fuera, cómo estáis posicionados? Dentro y fuera. Muchísimo fuera, más del que parece. Nosotros es verdad que nacemos como una empresa no solo de hidrógeno, sino de oil and gas en general, por lo cual suministramos materiales a todos los proyectos a nivel internacional que te puedas imaginar que manejan gas, petroquímicos, empresas dedicadas a la extracción de petróleo, incluso suministramos materiales para empresas que montan desaladoras. Y luego tenemos la derivada del hidrógeno, donde es verdad que suministramos también dentro como fuera. Dentro de España hay un crecimiento, yo creo que muy significativo del hidrógeno en este último año, ¿no? Viene Rafael de Huelva, pero bueno, Andalucía es un ejemplo, el Levante es un ejemplo, Castilla y León es un ejemplo. Hay grandes inversiones, las acabéis de citar en la parte de noticias previa de la entrevista, grandes inversiones en las que estamos, un ecosistema de empresas españolas que yo creo que tiene mucho que decir en los próximos años. Rafa. De hecho, esa visión de ecosistema que compartimos es importante. Aquí hay competencia, yo creo, a nivel país, es decir, igual que en China hay un apoyo estatal tremendo y un buen conjunto de empresas cada vez con mejor tecnología. A nivel España, a nivel Europa, aquí vamos de la mano. De hecho, en este programa hemos tenido empresas que fabrican compresores, empresas que fabrican los sistemas necesarios para una estación de repostaje de hidrógeno. Al final vamos todos juntos. En el momento en el que Ariema comercialice sus grandes electrolizadores, pues llevarán componentes suministrados por Arcamo. Quiero decir que aquí win-win. Es un win-win para todos y todo basado en el talento. Ahí la parte de formación a nivel nacional en ingeniería, y no nos podemos olvidar del nivel de formación profesional, es clave. Y volviendo al tema de los instrumentos, si me lo permitís, voy a contar una pequeña anécdota. En Ariema empezamos a distribuir e instalar pilas de combustible de Plug Power en el año 2005 como subdistribuidores en España. Y no llegaba un año, a los 9 meses nos llaman los ingenieros americanos de Plug Power y nos dicen: oye, sentimos comunicar que el sensor de fuga de hidrógeno, acabamos de darnos cuenta que pierde fiabilidad, hay que cambiarlo.
Así que, bueno, os enviamos los nuevos. Tuvieron la cortesía de enviar los nuevos, pero nosotros tuvimos que recorrer España peninsular y Canarias, que habíamos instalado también unas cuantas, y cambiar el sensor de fuga, que es un elemento clave. O sea, es el elemento, el sensor, que en un escenario que puedas tener una fuga de hidrógeno porque se ha soltado una tubería, un manguito, hay un poro, te da la alarma y para la máquina. Y una empresa tan prestigiosa como esta empresa americana, pues de inicio tenía montados unos que no duraban. Por eso esta parte de la instrumentación es fundamental en una máquina de calidad. Es clave, es clave. Nos contabas antes, Juan Manuel, de lo que hacéis en Arcamo, que son muchas cosas y hay mucho tiempo haciendo todo, presencia en toda esa cadena de valor, pero yo quería pararme en un proyecto que estáis desarrollando en el ámbito de los vehículos de última milla para reparto de paquetería, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues mira, nosotros, como te decía antes, empezamos por la parte de suministros de instrumentación, pero evolucionamos hacia la parte de las instalaciones. Prueba de instalaciones en las que nosotros hemos participado, pues ahí tienes la hidrogenera que está en Madrid ya funcionando y operativa en Entrevías, o la hidrogenera que está en Barcelona, que suministran en todos los casos a autobuses de transporte urbano, de transporte de pasajeros, ¿no? Pero nos paramos en un detalle no menor, y es el problema que existe en el ámbito de las almendras centrales con la contaminación. Todas las ciudades, grandes ciudades, nacionales e internacionales, tienen que regular la almendra central por aquello de la cantidad de CO2 que se emite y las dificultades medioambientales para los propios ciudadanos, ¿no? En muchas ciudades con problemas que llegan a desembocar en enfermedad ligados al problemas respiratorios, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que existía un nicho especial en el sector transportes, que es el de la última milla. Es un sector que tiene que entrar diariamente en esas almendras centrales para el reparto, y nos propusimos intentar convertir un vehículo de última milla, que a día de hoy es eléctrico 100%, a hidrógeno, ¿no? ¿Qué ventajas aportaba eso? Nosotros veíamos una ventaja clara, y era reducir, por ejemplo, las cantidades de litio que van en la batería, porque la batería puede ser mucho más pequeña si está alimentada desde una pila de combustible, en este caso una pila de hidrógeno, ¿no? Bueno, pues llegamos a un acuerdo con una startup española radicada en Sevilla, que ya está fabricando vehículo eléctrico de última milla, que distribuye ese vehículo eléctrico fuera de España, y estamos trabajando con ellos para convertir el vehículo que están comercializando ahora mismo puro eléctrico 100% a un vehículo de hidrógeno. Con lo cual creo que nos convertimos todos en competitivos. Es decir, el hidrógeno tiene sentido porque estamos en la última fase, que es la del consumo final, pero además creo que a la empresa española la estamos poniendo como punta de lanza. ¿Por qué lo creo? Porque, fíjate, este vehículo ahora mismo consume 2 baterías en la jornada, no una. Utiliza una dock station y para seguir trabajando necesita cambiar una batería por otra. El eléctrico. El eléctrico. Nosotros hemos suprimido esa segunda batería, hemos reducido el tamaño de la primera batería, con lo cual hay menos dependencia del litio, y al final el litio tiene sus consecuencias medioambientales a posteriori, eso es una realidad. Y añadiendo una pila de hidrógeno y un combustible, un depósito de combustible, nosotros somos capaces de triplicar el número de kilómetros que realizan una jornada laboral. Y el repostaje tarda aproximadamente 2 minutos en hacerse, con lo cual somos competitivos en tiempos, en aprovechar el tiempo de trabajo de las personas que se dedican al reparto. Estamos quitando CO2 de la emisión de las almendras centrales, y esos vehículos van a seguir repartiendo sí o sí, porque todos nos hemos acostumbrado a una cosa, que es a recibir el paquete en casa. ¿Y en qué punto está eso? ¿Cuánto le falta para...? Está en fase de diseño, y nuestro objetivo es a finales de año estar ya con la primera unidad producida. Finales de este año. Sí, testeada, producida y certificada. Ese es nuestro objetivo. Pues muchas felicitaciones, Juan Manuel. De hecho, ese tipo de diseño tiene una ventaja adicional que me permito añadir. Eso es lo que en inglés llaman un range extender, que suma lo mejor del sistema de batería y lo mejor del hidrógeno en la parte de autonomía y tiempo de recarga. Pero un detalle no menor es que eso permite el ponerla también a batería, que la pila de combustible sea de menos potencia, y eso abarata el sistema, porque los vehículos puros de hidrógeno tienen todavía un precio elevado, pero este diseño por el que habéis optado tiene la ventaja de que en precio no se va a diferenciar de una manera desorbitada con el tradicional solo batería, ¿no? De hecho, el problema ahora no está precisamente en la producción de lo que es el vehículo. El vehículo es competitivo en precio porque al final estamos quitando una batería de litio. Quizá el problema está en que el hidrógeno, sobre todo con el apellido de verde, pues sigue siendo caro en su producción. Y ahí es donde creo que las inversiones públicas y la cooperación público-privada tiene todo su sentido a futuro. Es decir, a medida que seamos capaces de bajar el precio de producción del hidrógeno, vamos a ser mucho más competitivos en todo. Y eso es lo que va a abrir el que el hidrógeno llegue a vehículos, digamos, más cotidianos para nosotros. No sé si en el privado va a llegar a corto plazo, pero en el sector transportes creo que tiene mucho que decir en un plazo moderado. ¿De qué va a depender?
buena parte de que va a depender que se Pues bajar ese precio. De que sepamos entre todos orientar las inversiones, la empresa privada y también el sector público. Es decir, si hay un entente y tenemos un buen plan estratégico definido, hablabais hace poco del de Extremadura, por ejemplo, si eso se define bien y nosotros conseguimos bajar el precio de producción del hidrógeno verde y lo convertimos en competitivo, no tengo ninguna duda en que el sector privado, en el caso de automoción, va a ir un poquito más rápido. Yo aprovecho aquí para romper una lanza en el sentido de que las administraciones orienten un poquito mejor algunas de las ayudas que tienen, porque una de las noticias de hoy que tenía que ver con la subasta de apoyo al hidrógeno, el Banco Europeo del Hidrógeno, ese sistema de subasta es malicioso, porque ese titular de que ha habido un gran éxito de proyectos españoles esconde una dura realidad, y es que el mecanismo de subasta fuerza a unos precios a la baja. De hecho, tuvimos en este programa, Rubén, un entrevistado de los que ganó la primera subasta, y no sé si recuerdas que la pregunta más divertida fue cómo fijaron el precio, y nos contaba que lo hizo con un compañero que sabía teoría de juegos. O sea, pusieron no el precio que ajusta ese diferencial coste precio, sino, pues oye, para sacar la subvención. Y eso es peligroso porque puede haber luego renuncias a las subvenciones. Y el apoyo en la parte que hablamos de OPEX, de coste de operación, la realidad es que la diferencia entre el coste del hidrógeno verde y el equivalente fósil ronda con suerte 2, 3 y en muchos casos más arriba 5 euros por kilo. Una subvención de 50 céntimos es un parche y es un peligro porque puede desembocar en que esa subvención no se aproveche. Le hago yo la penúltima a Juan Manuel y, como siempre, Rafa, te dejo la última para cerrar, preguntando por el futuro del sector del hidrógeno en general, Juan Manuel, y por el futuro de Arcamo. ¿Cómo veis en los próximos años la evolución del hidrógeno y qué papel queréis jugar desde Arcamo en ese futuro? Nosotros la vemos clara, de hecho por eso apostamos sobre todo del 19 para acá, ¿no? O sea, la vemos nítida. El problema es que, como todas las transiciones energéticas, llevan tiempo. Es decir, nosotros cuando rememoramos ahora el vehículo eléctrico, el primer vehículo eléctrico, llegábamos hace 8 o 9 años, hablábamos de un precio increíble de una batería eléctrica. Hoy ese precio ya es otra cosa. Ya no se parece en nada a lo que vale un vehículo eléctrico puesto en el mercado a lo que valía hace 8 años. Tampoco las condiciones de la batería. Los kilómetros que aguanta una batería llena no son los mismos que aguantaba una batería hace 8 años. Y tampoco las recargas. Es decir, ya existe tecnología que es capaz de recargarte casi 500 kilómetros de autonomía en 5 minutos. Otra cosa es el despliegue que se puede hacer en el país en función de la capacidad de tu red eléctrica, pero la tecnología existe. Creo que el hidrógeno va a llevar una evolución muy parecida. Estamos hablando de un precio muy caro del hidrógeno verde hoy, pero no sé si dentro de 5 o 6 años estamos hablando del mismo. Seguramente estamos hablando de mucho menos dinero. Si estamos hablando de menos dinero, te ha abierto otros sectores. Por ejemplo, el de la automoción que hablábamos, ¿no? Por lo tanto, yo lo veo como un elemento más de la transición energética que necesita este país, como un elemento más que no va a ser el único, probablemente no sea el único, pero al final en este país la electricidad la componemos con un mix energético. Bueno, pues será una parte de ese mix. Sin embargo, creo que es la llamada a ser la que lidere dentro de unos años. ¿Por qué lo creo? Porque al final en un vehículo lo que estás echando al aire es vapor de agua. Es vapor de agua, no hay contaminación. Por lo tanto, si acertamos en las inversiones desde lo público, desde lo privado, la cooperación público-privada realmente se ejecuta como entendemos que se tiene que ejecutar, nosotros vemos un futuro no para Arcamo solo. Nosotros estamos en un sector que va a ser competitivo a futuro. Creemos que vemos un potencial de competitividad para este país absolutamente desbordante. No hay mejor elemento para la competitividad como país que la independencia energética. Es de eso de lo que estamos hablando. Me quedo con eso, si acertamos con las inversiones. Ojalá. Bueno, me quedo con muchas cosas, Pero... Bueno, yo quiero felicitar a Juan Manuel y Arcamo. La verdad es que, pues verás, un detalle no menor. Yo cuando voy a eventos como, por ejemplo, el encuentro sectorial que haremos en noviembre con la ayuda de Radio Intereconomía, y estamos allí en el stand de Arcamo con ingenieros españoles que te asesoran sobre temas técnicos muy, muy necesarios en cualquier instalación de hidrógeno, me da una alegría enorme. Y ese proyecto que tenéis de movilidad última milla, también enhorabuena, porque hay quien defiende que el hidrógeno es solo para largo recorrido, transporte pesado. Yo soy de vuestra opinión, Juan Manuel, y yo creo que en nicho de vehículo ligero hay muchísima oportunidad porque la batería no llega a todo, ni mucho menos. Estamos de acuerdo, completamente. Oye, pues lo contamos en el encuentro sectorial, lo dejamos ya cerrado y nos llevamos a
a Juan Manuel por allá a la mesa que hagamos en directo en este programa en Radio Intereconomía y ya pues cogemos la bandera, sin duda. Encantado, para mí un placer. Pues ha sido un placer tener por aquí a Juan Manuel Serrano, director general de Arcamo Group, conociendo lo que hace esta compañía desde hace muchos años y este último impulso que le está dando al ámbito del hidrógeno, a seguir trabajando, que se cumplan esas previsiones para este año, que veamos ese vehículo ya circulando para llevar nuestros envíos, nuestros paquetes. Juan Manuel, gracias. Gracias a vosotros, un placer. Enhorabuena. Rafa Luque, Pedro Ariema, seguimos en contacto, seguimos hablando. Será un placer. ¿Vuelves a Huelva cuándo? Cuando haga falta. Bueno, pues en cuanto te llamen está allí Rafa. Nos vemos por aquí mientras tanto en los micrófonos. Un abrazo, Rafa. Gracias.